La selva tiene otra lógica. Entonces, ¿de dónde viene el oro? No me importa. ¿Me dejas llevar algunas muestras de esta arena? ¿Por qué no? Yo tengo muestras de muchos lugares, porque quiero estudiarlas con un técnico para llegar a alguna conclusión. Si no, esta búsqueda va a ser interminable. ¿De verdad no le importa que me lleve arena de aquí? ¿Por qué me habría de importar? ¿Y si yo volviera para explotar esto? Tendría que venir con un ejército. Usted no piensa muy bien. Lavar oro en la selva es tan largo como buscarlo. Y siempre es muy poco. Yo vivo aquí más de 30 años. ¿Por qué? 30 años. Y tengo a todos estos indios que me quieren y respetan. Porque a cambio de su trabajo yo les he mejorado la vida. No veo cómo. Les he enseñado a defenderse del engaño, engañando antes. O sea que los he civilizado. Pero un poquito nada más. Porque siempre tenemos algún contacto con la gente de fuera para comprar alguna cosa. Y ahora conmigo. De usted no necesitamos defendernos. Con la selva es suficiente. Vamos a dedicar tiempo y atención a la obra de Armando Robles Godoy, cineasta peruano. Quiero saludar a mis amigos y amigas del Perú. El canal ya ha dedicado varios videos al cine europeo y soviético, pero es necesario también mirar hacia Latinoamérica y algunos de sus hitos históricos, de los cuales necesitamos hablar mucho más. Hace unos días, Karina Solórzano, escritora, crítica de cine y editora de la revista feminista de cine La Rabia, visitó Bogotá para hacer una curaduría de filmes en la Cinemateca Distrital. Entre las películas que presentó estaba Espejismo, de Armando Robles Godoy, la cual personalmente me dejó bastante sorprendido. A través de unas conversaciones con Karina, ella me inspiró a escribir algo sobre espejismo, pero viendo la obra de don Armando, me decidí también por hablar sobre En la selva no hay estrellas y La muralla verde. Entonces esta iniciativa surge del encuentro con Karina Solórzano y les recomiendo por supuesto la forma en que ella escribe, sus referencias y la bibliografía tan rica con la que construye sus textos. Por favor, lean sus artículos y también la revista La Rabia. Sobre Armando Robles Godoy, permítanme decir primero que es un cineasta que tiene muchísimas cosas que decir acerca de su sociedad y acerca de la condición humana en general, y se preocupa, por supuesto, por cómo decirlas. Nos acercaremos a su obra para descubrir en letras, imágenes y sonidos cómo construye el mundo, sus ironías, sus complejidades y sus paradojas. En cada una de sus películas hay varias secciones y capas y substratos temáticos a los cuales vamos a intentar acercarnos poco a poco. El ser humano en las películas de Robles Godoy parte de arquetipos o estereotipos y luego se desmarca de ellos para mostrar otras facetas y caras ocultas, pasados insospechados o identidades mutables. Es también un cine contado en varios tiempos, ejercitándose de manera juguetona y hasta provocadora con el recurso del flashback e incluso el flash forward, tanto para plantear preguntas como para abrir puertas hacia la interpretación de los hechos, en un principio parcialmente mostrados, pero que serán posteriormente ampliados. Una pregunta preliminar: ¿consideran ustedes que el hecho o circunstancia de que el cine de Armando Robles Godoy haya sido producido en el tercer mundo dicta la forma y los contenidos de sus películas? La pregunta queda abierta, pero por supuesto podemos dar algunas puntadas y apuntes sobre la misma a medida que vamos hablando de estas obras. El artículo que escribí sobre los 3 filmes de Armando Robles Godoy y que fue inspirado en la conversación con Karina Solórzano está ahora disponible en la plataforma Medium y el link para encontrarlo está en la descripción de este video. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores, comencemos. En la selva no hay estrellas es una película finalizada entre 1966 y 67. Está basada en un cuento que Robles Godoy escribió con el mismo título y que, según él, para su esposa, este relato ya parecía estar contado como una película. ¿Sería que desde el papel ya el cuento dictaba la forma y los recursos cinematográficos?
dictaba ya las proporciones de lo que había que describir o sugerir y lo que por otro lado serían los cabos sueltos que a propósito quedarían a la imaginación de los espectadores? Trataremos de contestar esa pregunta en su momento. A grandes rasgos, este filme relata la historia de un, muy entre comillas, aventurero que se encuentra en medio de la selva con el propósito de visitar a una anciana blanca que ha vivido en una comunidad indígena por 30 o más años y que guarda una gran cantidad de oro. De manera fragmentaria y a partir de flashbacks, se nos cuenta cómo este hombre sin nombre fue informado por otro aventurero como él, específicamente un cauchero, pero ya en una edad más avanzada, acerca de esta oportunidad de hacerse con el oro guardado por la señora en botellas de cerveza. Como ustedes adivinarán, el aventurero roba oro de una botella e incluso la señora le llega a regalar de todas formas otra cantidad de oro considerable. También le pone a su servicio a un indio para que lo guíe hasta uno de los ríos que lo va a sacar hasta el gran río. Sin embargo, cuando el aventurero duerme por el camino, el guía le abre la mochila, no sabemos con qué intención realmente. El caso es que el aventurero se da cuenta, forcejean y el guía resulta muriendo. El resto de la película nos muestra el intento del aventurero por huir de la selva y de los distintos caminos y ríos que aparentemente no le van a llevar a ninguna dirección. Hágase de cuenta que es una mina. Comienza a abrir el socavón sin saber si era oro o no. Y la vieja tiene más oro que una mina. Y lavadito. Listo para llevárselo. ¿Cuándo podríamos partir? Armando Robles Godoy tiene formación en literatura y por tanto es posible ver el énfasis que hace en la construcción de personajes y personalidades a través tanto de las palabras como de las acciones. Por otro lado, emplea diferentes tiempos y niveles narrativos de los cuales entra y sale con libertad, no precisamente para revelar detalles de la trama, sino por el contrario, para quitar velos de lo que considerábamos hasta el momento como la única realidad y poder así mostrarnos rasgos, identidades e incluso correspondencias que desconocíamos hasta el momento y que nos invitan entonces a interpretar en qué medidas lo que pensábamos que era estable se convirtió ahora en mutable, incierto y hasta múltiple. Desde luego, algunos y algunas de ustedes estarán pensando que esto no es nuevo y que ocurre en el cine policíaco y de suspenso todo el tiempo. Como ejemplo, podríamos tomar el gran giro del filme Vértigo de Hitchcock, en el cual nos enteramos antes que el protagonista de que la mujer que supuestamente murió fue en realidad reemplazada por otra. Y hasta ahí llegó la revelación. Pero ¿qué pasaría si lo que se revelara fueran varias vidas y varias identidades completamente distintas, aunque posiblemente ligadas más por los fines que justifican los medios? Podríamos afirmar que en la selva no hay estrellas. ¿Puede encajarse fácilmente dentro de un género cinematográfico? ¿En cuál lo encajarían ustedes? Comienza como un filme de aventuras en medio de la nada en la selva amazónica. Se podría pensar en modelos de buscador de tesoros a la manera de Cazadores del Arca Perdida o de El Tesoro de la Sierra Madre, en donde esta especie de personaje aventurero no es consciente de los peligros que va a enfrentar al entrar a la selva, abriéndose paso por doquier, o como dicen en la película, monteando por su propia cuenta, en busca de aquel objeto que lo enceguece con el solo hecho de nombrarlo. La información necesaria para iniciar al aventurero es proporcionada por un cauchero que habla mientras extrae el caucho de un árbol de la forma más artesanal y dolorosa para el árbol posible. No comprendo por qué le preocupa tanto a la vieja. Quiero fregarla. Está empollando todo ese oro como si fuera un huevo. Y nunca le va a servir para nada. Entonces acompáñeme y vamos a medias. Ya le he dicho que no. Entonces yo pensé en robarle el oro. Parecía fácil porque ni siquiera lo cuida. Pero no me atreví.
Y ahora tampoco me atrevería. Esa fue mi oportunidad y ya quedó así. Ahora es la suya. Y ustedes sabrán que para nosotros, latinoamericanos, africanos y habitantes de algunas zonas en Asia, compartimos un pasado bastante oscuro en materia de explotación de caucho, caucheros y caucherías. Sabemos de alguna manera, a través de nuestros antepasados y por la literatura local, las artes o las historias populares, que la explotación del caucho, hecha por transnacionales, equivalió a la muerte, al genocidio indígena, a la esclavitud, a la destrucción de los ecosistemas y a las manifestaciones más bajas de explotación del hombre por el hombre y todas las vejaciones posibles que pudieron derivar de todas estas juntas. El cauchero aparentemente pasa el día y la noche preparando el caucho que ha extraído y eso dice muchísimo sobre él. Cuénteme todo lo que sepa de la vieja y del caserío. Trate de recordar lo más posible. Quiero planear bien las cosas, porque me parece que el oro lo tendré que sacar despacito y a la luz del día. ¿Ya tiene pensado cómo se va a presentar ante la vieja? Francamente, como un buscador de oro. Qué jodido es usted. Friegue la vieja. Si no, se pudrirá sola en el monte con todo su oro embotellado. ¿Embotellado? El oro lo tiene guardado en botellas de cerveza. ¿Y no tiene miedo de que se lo roben? La selva es tan grande que tienen que ir de un lugar a otro en avión y luego en lancha para acercarse al territorio de la señora que tiene el oro. Le tomará muchos días llevarme al sitio ese que dijo. Lo menos 7 días. Tendremos que tomar avión y después alquilar una canoa con motor. Es lejos. Ya le he dicho. ¿Y desde ahí cuánto me faltará para llegar al caserío? Tendrá que montear 2 días. ¿Cree que yo solo podré encontrar el caserío? Es fácil. Se lleva una brújula y hace lo que yo le digo. Pero me esperará ahí hasta que regrese. Mire, yo lo llevo hasta el lugar que le he dicho. Le explico cómo llegar al caserío y se acabó. No hay interacción de ningún tipo con los habitantes locales. Eso también dice mucho. La presencia del aventurero es puramente pragmática y no se detiene en ningún tipo de relación humana que no le represente una ganancia material. La anciana cuenta al aventurero cómo es su relación con esta comunidad indígena y sintetiza al máximo los posibles detalles de aquel intercambio. Queda a nosotros los espectadores deducir cuál puede ser la lógica y la dependencia o interdependencia o cooperación en dicha relación. ¿Y no tiene miedo de que se lo roben? ¿Y quién me lo va a robar? Cualquiera. Yo, por ejemplo. Son 2 días de caminata hasta el río. No es mucho. 2 días caminando por la selva son muchos días. No la comprendo. Yo entro aquí a cada rato. Me daría cuenta del robo enseguida. Y pronto el ladrón estaría tumbado en el monte con una flecha en la espalda. Usted no es capaz de matar a nadie. Yo no. Mis indios sí. Usted habla de estos indios como si fueran suyos. Yo digo mis indios solo porque los quiero. No porque los tengo. Pero bien que trabajan para usted. Todo el mundo trabaja para alguien. ¿Y usted? Yo trabajo para ellos. ¿Pero para qué junta todo ese oro? No sé. Ya no me acuerdo. ¿Y no piensa hacer nada con él? ¿Y qué quiere que haga? Tiene usted una fortuna. Podría hacer lo que quisiera. Aquí hago lo que quiero.
Me refiero a otras cosas. ¿Qué haría usted si todo ese oro fuera suyo? Sería libre. ¿Estamos ante una matriz mitológica o una matriz de arquetipos? ¿Estamos dentro de un mito que contiene otros mitos? Por ejemplo, al tener el encuentro con el personaje del cauchero, inmediatamente pensamos en todo el peso de las masacres y genocidios, en referencias tales como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad o La vorágine de José Eustacio Rivera. La mujer anciana blanca que vive en el medio de la selva, quien afirma de sí misma que es casi una leyenda y que la gente ya no cree en leyendas. O el terrateniente que presumiblemente quiere las tierras de los indígenas en la sierra. El comunero o líder social o político indígena que también se convierte en una especie de objetivo caminante para asesinos y para opositores políticos. Y hablando de fragmentos de identidades y de arquetipos, el personaje del aventurero es en especial metamórfico. En los 3 escenarios en los que se le describe, semeja 3 diferentes arquetipos de roles, todos antagónicos de cine de género. Primero, el vividor, ladrón, cazador de tesoros. Segundo, el asesino a sueldo o hitman, sicario. Tercero, el estafador, golpista, bidonista. ¿Vas a hacer lo que te pido? ¿No tienes otro medio de ganarte la vida? No digas idioteces. Se ganan la vida los imbéciles que están abajo. Arriba viven. Arriba se dicta la ley y abajo se obedece. Hace años que estoy buscando un golpe como este que me abra la puerta de arriba de un solo porrazo. Pensarán ustedes en una larga galería de personajes que viven 2, 3 o muchas más vidas y quizás más de una muerte en diferentes ámbitos de la historia del cine. Aquí nos encontramos con un caso latinoamericano, cine del tercer mundo, en donde dicha partición en 3 obedece más que a juegos o elasticidades narrativas, a exploraciones de la moral sobre terrenos de disputas políticas, ideológicas y de permanentes luchas de clases en donde las pérdidas de identidad han sido manufacturadas cuidadosamente desde poderes y lógicas ya sean nacionales o transnacionales que oprimen y empobrecen sistemáticamente para que los seres humanos dejen de producir o de pensar y se conviertan en cambio en engranajes obedientes de maquinarias extractivistas y despojadoras de recursos naturales y claro, por supuesto, en fuerza de trabajo barata. En resumidas cuentas y a grandes rasgos, quieren frenar el desarrollo y aumentar la dependencia en varios ámbitos y en varias dimensiones del ser humano. Como lo dirían en Espejismo, la otra película de Robles Godoy, quieren renacuajos en vez de hombres. Estamos en efecto ante un mundo en el que las personas trabajan para alguien tal como lo dice la anciana de la selva. ¿Creen ustedes que otras frases de la anciana incluso se aplican para definir o caracterizar a otros personajes y situaciones dentro de esta misma película? Y asimismo las vidas o identidades o experiencias previas, incluso del mismo aventurero que es el personaje principal. No me interesa nada de eso. Creí que le interesaría conocer la realidad que hay detrás de todo esto. Aquí solo hay 3 cosas reales. El miedo que tiene usted, el asesinato que voy a cometer y el dinero que me va a pagar. Todo lo demás es un disfraz de cualquiera de esas cosas. Y yo no necesito disfrazar lo que hago. De manera que usted lo va a matar Porque usted me paga bien por hacerlo. ¿Es su única razón? Es la única razón real. Ustedes imaginan que tienen otras razones. Pero todo lo que hay es miedo. Ahora págueme. El segmento en el que el personaje principal se emplea como asesino a sueldo nos permite, por supuesto, ampliar nuestra visión sobre los principios escrúpulos de este personaje, desde el momento de la transacción con el terrateniente y el lugar en el que transcurre dicha transacción en la que quien contrata parece sorprenderse un poco ante el nivel de, entre comillas, profesionalismo y confianza que se tiene el asesino, hasta la ejecución del crimen, lo cual nos hace suponer que no se trata exactamente de la primera vez que éste asesina a alguien por dinero. Llama la atención que la víctima pertenece a una comunidad indígena en un lugar y una geografía totalmente diferente y distante dentro del mismo país
en otro tipo de sociedad y de proceso organizativo y administrativo. Aquí no hay oro, pero sí hay dinero en gran cantidad y hay una gran extensión de tierra donde el líder indígena cabalga. A mi juicio es el segmento más provocador del filme y que genera más preguntas, puesto que tiene menos palabras y más indicios de que la situación es políticamente más compleja de lo que parece. Ayunchispin kasyanchis, llaqtanchispi, ima ruwasqanchispas allinmi, manan imananpaschu qhawmuwasqanchisqa. Imarayku mana chayamunchu. Ima runacha, purikuqpascha, maymantachu sayqishampas. En su siguiente flashback, o tercera vida o identidad, o más formalmente, otra de sus experiencias laborales previas, nuestro personaje principal tiene una relación de pareja con una modelo que ya había aparecido en uno de los sueños que había tenido en la selva. Él la recoge en un estudio fotográfico en medio de una sesión de fotos junto a ídolos y figuras indígenas. Nótese que en cada una de las, entre comillas, vidas que vive este hombre está la presencia indígena de alguna manera. Aquí está explotada de manera pop, se podría decir, junto al cuerpo de esta modelo. Y les hago la pregunta, ¿qué opinan de la manera en que este personaje, esta mujer, está construida a lo largo del filme? ¿Hace el filme apología o crítica de la manera en que ella aparece, básicamente para confortar, acompañar, satisfacer al personaje principal? Hay algo interesante y es que ella se niega a enamorar a otro hombre por interés bajo petición de su amante, el personaje principal, y le revela a este mismo que está esperando un hijo de él. Este personaje principal, que solamente habla por sus intereses propios, termina la discusión y también la relación mandándola al demonio por no participar en la estafa y además le dice que se deshaga del bebé. ¿Desde qué marco de ideas interpreta o construye la realidad ahora este personaje principal? ¿Desde qué sistema de valores o ideas ve al mundo en este episodio? Yo nací en un lugar como ese, lo cual no es trágico ni típico. Lo único que significó es que tuve que digerir deprisa y con vergüenza mi famosa ración de ensueños infantiles, porque lo único real era la fuerza de los grandes. Por eso yo no comprendo ni siento las cosas de las que tú hablas. Para mí nada de eso significa nada. El único significado que tiene para mí ese palabrerío tuyo es que ya no puedo llevar adelante mi plan. No puedes llamarlo palabrerío. Vamos a tener un hijo. Las mujeres son las que tienen los hijos. No me mezcles en eso. Es tuyo. ¿Desde cuándo estás encinta? Debo tener 2 meses. Y me imagino que te negarás a eliminarlo. Prefiero morir. Aún si te aseguro que después podrás tener todos los hijos que quieres. No. Todo el tiempo que viví en esa maldita barriada, no tenía otra idea que salir de ahí como fuera. Y yo no quiero volver a bajar cerca de ese nivel por todos los valores morales del mundo. Tienes que ayudarme. Así no. Posteriormente, vemos que esta mujer se ha suicidado en el acantilado y se suma así a la larga lista de víctimas mortales que este hombre ha dejado a su paso en las identidades y vidas que hemos presenciado. El personaje de este aventurero ha sido construido cuidadosamente a partir de otros flashbacks adicionales en los cuales vemos también su niñez en los barrios de invasión, comunas o favelas de la montaña, en donde no había esperanza de ningún futuro. ¿Será que, como dijo la anciana de la selva, entre comillas, defenderse del engaño, engañando antes, equivale a civilizarse? ¿Cuáles son los fundamentos o perspectivas ideológicas, incluso políticas, de cada personaje en el filme? ¿A qué equivale el ejercicio del poder y el ejercicio de la libertad para cada personaje? ¿Consideran ustedes que el recurso del flashback para completar información es el procedimiento más adecuado para narrar este filme? Si no, ¿de qué otra forma habrían ustedes estructurado la información, los episodios, las identidades, las vidas o estrategias de supervivencia del protagonista? Estamos entonces ante un cine que necesita
de espectadores activos, propositivos, en el sentido de tratar de completar lo que no está dado. Espectadores valientes que se atrevan a lanzar teorías, a conspirar, a mal pensar, a desconfiar de individuos que necesitan ser armados con piezas de distintos rompecabezas, en el contexto de sistemas, estructuras y constructos socioeconómicos y culturales específicos, impuestos a la fuerza hasta el punto de ser probablemente naturalizados. ¿Consideran ustedes que los arquetipos presentados en La selva no hay estrellas siguen vigentes en la actualidad, cualquiera que sea el año en el que estén viendo este video? Desde las transformaciones que acontecen en las sociedades del tercer mundo en cuanto a las identidades de comunidades indígenas, identidades de género, roles entre comillas masculinos y femeninos, luchas ideológicas políticas, ascenso y movilidad social. Y regreso a la pregunta planteada al comienzo. ¿Consideran ustedes que el hecho de que en La selva no hay estrellas haya sido hecha en el tercer mundo dicta su forma y su contenido como película? ¿Cuáles de las situaciones, cuestionamientos o incluso soluciones planteadas son posibles únicamente en el tercer mundo? Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Por favor, compártanlo en sus redes sociales y vean más películas de Armando Robles Godoy y de cine latinoamericano en general. Nos veremos muy pronto.